Amigos, el Ministerio de Cultura tiene a su cargo la promoción y difusión del patrimonio cultural de la nación, lo cual nos parece muy bien. Eso fue lo que pensó Alan García y por eso en su momento tuvo la pésima idea de crear el Ministerio de Cultura. Yo también creo que se equivocó tremendamente. Pero la pregunta de cajón es, ¿qué tiene que ver, ¿no?, la promoción y difusión del patrimonio cultural con una película a favor de Hugo Blanco? Que más bien es un expediente criminal, ¿no?, que un expediente político. ¿Qué tiene que ver con este muchacho Javier Heró, que le hicieron una película? Un muchacho adoctrinado en Cuba y lanzado al Perú como carnada para que cometa algunos delitos, entre ellos un crimen, y evidentemente murió, ¿no? O sea, ¿cuál es la gracia de esa película, no? Y luego otra sobre Javier Díaz-Canseco, ¿no?, que era el vocero de una ideología antihistórica, reaccionaria y criminal, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacerle una película a Javier Díaz-Canseco? No entiendo yo eso, ¿no? Y luego, lo último que han hecho, ¿cuál es? Bueno, no sé la última, pero han hecho una serie... Ahí está, la vulvalaxia, que es el orgasmo de una niña, que dice ser un viaje de autoexploración dentro de la anatomía de una bebé que terminará en su primer orgasmo. ¿Qué locura es esta, no? ¿Qué locura es esta? Por eso el proyecto que ha presentado Adriana Tudela es un proyecto serio, responsable y que debe ser debatido con serenidad y sin insultos, ¿no? Porque los privilegiados por el sector cultura, que son pocos, ¿no?, evidentemente han reaccionado. Son pocos, pero tienen medios. O sea, sí, claro, tienen Toda medios, la caviarada se ha tirado en contra de... Solamente recuerden que hay varias películas peruanas que no han tenido ninguna financiación del Estado y han sido muy exitosas, como A su madre, por ejemplo. La película peruana más vista, por ejemplo, ¿no? Claro. Luego La teta asustada, yo no la he visto, pero tuvo mucho éxito aquí y en el extranjero. Incluso fue programada para algunos premios internacionales. Con lo cual se demuestra que las buenas cosas, las buenas obras no necesitan de financiación del Estado. Aún así, para preservar algunos elementos culturales que no obtendrían financiación, se está conservando en el proyecto de ley la figura de mantener el 50%. Pero si ellos no consiguen el otro 50%, que es el esfuerzo fundamental para poder avanzar o para que sientan la responsabilidad, evidentemente siempre vamos a tener un cine de pésima calidad, ¿no? Bueno, pero es que ese es el punto. Como los caviares están acostumbrados a vivir siempre de los demás, de cualquiera que sea el que lo financie, mejor si es el Estado con el dinero. Por cierto, hay que decirlo y recalcarlo, el Estado no tiene un solo centavo, el Estado no produce ni genera un sol. Todos los soles que entrega o que gasta o que invierte un Estado o un gobierno han salido antes del bolsillo de todos los ciudadanos. Entonces, no se trata... es decir, así son los caviares. Les están diciendo, nosotros podemos poner el 50%, ¿no?, siempre que ustedes consigan una cantidad similar para ayudar en el financiamiento de esta obra. No, eso les parece muy mal, porque requiere, evidentemente, que lo que quieren producir tenga calidad, tenga gusto, sea atractivo, etcétera. No las porquerías que están financiando. Entonces, como nadie les financiaría en el sector privado esas porquerías o esas estupideces que están queriendo producir, entonces saben que con este proyecto de Adriana Tudela les va a resultar muy difícil conseguir que el Ministerio de Cultura le financie. Pero eso es lo justo, eso es lo que tiene sentido común y eso es lo que los peruanos tenemos derecho a exigir. En todo caso, que se debata, que se analice y que se llegue a alguna conclusión. Pero no hay en realidad una ley del cine peruano. Eso tiene que construirse ya, porque ese decreto de urgencia que sacó Vizcarra en coordinación con el actor que fue premier, ¿cómo se llama? Sí, Salvador del Solar. Con Salvador, eso es un Pero además, chiste, pues. Quiero poner otro ejemplo, Pepe. Y además, sí. No, quiero poner un ejemplo del Congreso. Hace poco, efectivamente, el Fondo Editorial del Congreso financió, produjo un libro para los niños que resaltaba la figura de Fujimori. No mentía, pero resaltaba políticamente la figura. Y hubo una serie, por supuesto, de personas que con todo derecho reclamó por qué el Congreso financia algo.
¿Te acuerdas que Henry Pease, en la época que estábamos nosotros en Congreso, también quiso financiar un libro suyo completamente sesgado, según su esto, con el fondo editorial, y protesté yo, y finalmente tuvo que pagarlo de su bolsillo? Entonces, yo reconozco lo que cuando dijeron estos en contra del fujimorismo, o sea, en beneficio de Alberto Fujimori, que dicho sea de paso, está injustamente preso, pero en fin, pero no se puede emplear los recursos partidarios de una manera sesgada. O se emplean bien o no se emplean, ¿no? Bueno, pero entonces, si el Congreso y el Fondo Editorial no debe hacer eso, ¿por qué sí lo debe hacer o por qué sí lo puede hacer el Ministerio de Cultura? O sea, es la doble moral de siempre de estos señores. Es más, ¿por qué, por ejemplo, no financiamos las corridas de toros? Al caballo peruano de paso. Claro. Las peleas de gallos. Las artes plásticas. Las artes plásticas. El teatro, ¿no? ¿Por qué el cine tiene que tener un financiamiento estatal? ¿Por qué? ¿Por qué las demás actividades culturales no van a tener el mismo derecho que ellos? ¿Por qué se le financia a un sector y a otros no? ¿Por qué se le produce, se ayuda a unas personas y a otras no? Es que esa es la injusticia. Mira, la ley debe ser igual para todos. Incluso hay el actor y productor más famoso que tenemos en el Perú, se llama Efraín Aguilar. Él es y él dice, pucha, yo no sabía que se podía financiar, que se financiaba del 100%, me parece mal. Eso es una argolla, se molestarán conmigo, ¿no? Mis amigos, pero ni modo, yo digo la verdad, ¿no? Pero 100%, qué aracho, qué bacán, ¿no? Decía, ¿no? Es increíble, hombre, es increíble. Es inaceptable. Mire, y luego el dato la ministra de Cultura, que está muy cuestionada, solamente ha ejecutado el 55.8% de su presupuesto anual. En contraste con esta cifra, la ejecución de su partida asignada para consultorías ya tiene un 93.9%, o sea, 94% de ejecución. Para regalar plata a través de las consultorías, a los caviares no les gana nadie. Nuestra plata. Nuestra plata. Muy importante. Nadie Nuestra plata. Gana, ¿no? Bueno, estamos aquí con el general Kluber Aliaga, que es uno de los hombres más claros y los mejores exponentes del orden interno en nuestro país. Cada vez que yo lo he escuchado en otros medios, siempre me ha llamado la atención por su seriedad, por su responsabilidad y por las propuestas que tiene. Así que lo hemos invitado para tratar el tema más importante que el Perú tiene, que es nuestra seguridad. General, buenas noches. Un gusto tenerlo acá. Buenas noches, Rey. Ese sitio es malo para el invitado, porque si te das cuenta, con Carlos nos ha pasado, como a veces eso sucede, porque tienen que estar hablándonos a los dos. Deberíamos de poner al invitado allá, en tu sitio, Pepe, o en el mío. Para la próxima... Ahora, general, ¿cómo comienzo? A ver, creo que todos estamos de acuerdo en que si debe haber una lucha contra las organizaciones criminales o contra el crimen, esta debe ser encabezada por el presidente de la República, sin duda, ¿no? Y tiene que tener, pues, ¿no?, trabajos muy firmes en inteligencia, en tecnología, en fortalecimiento de la policía. Pero también concordamos todos en que esto de nada sirve si tenemos un sistema jurídico que libera a los delincuentes, ¿no? Pero así, con el mayor desparpajo, ¿no? Es lamentable. ¿Qué hacemos? Es lamentable. A ver. Yo le cuento una experiencia personal. Yo he tenido la oportunidad de hacer debates en el tema de la reforma procesal penal con titulares del Poder Judicial, del Ministerio Público, y he escuchado de parte de ellos decir de que el Poder Judicial y la Fiscalía no tienen nada que ver con el tema de seguridad ciudadana, que su responsabilidad es otra. Y yo les explicaba y les decía, tenemos un código penal que es garantista, que es preventivo. La finalidad del Código Penal peruano es prevenir delitos y faltas, y la prevención de delitos y faltas es seguridad ciudadana. Y se supone que el Código Procesal Penal tiene que cumplir los mismos fines de la norma sustantiva, que es el Código Penal, porque el Código Procesal Penal es la norma adjetiva, o sea, la forma en la que se realiza lo primero. Y de tal manera que escuchar eso a ese nivel de los funcionarios públicos preocupa bastante y hace ver de que muchas personas no se sienten parte de la seguridad ciudadana. Todos somos parte de la seguridad ciudadana, porque yo creo que la seguridad ciudadana o la seguridad pública en general es el primer deber del Estado. Claro. Para mí, inclusive antes que la educación y la salud, porque un pueblo con seguridad, la seguridad trae progreso.
en sentido del turismo, el comercio, el emprendimiento. Inversiones. Si tú le das solamente al pueblo seguridad, la gente va a hacer negocio, va a prosperar y con mejor económica puede pagarse su salud privada o su educación privada. Pero la forma en la que estamos tomando la seguridad es totalmente equivocada y postergamos la seguridad a último rato, cuando deberíamos ponerlo como primero. ¿Por qué? Porque la seguridad alcanza a todos. La gente que tiene dinero se paga su seguridad, pero la gente pobre está esperando la seguridad del Estado y el Estado no le llega. Y si uno recorre las alturas de los pueblos jóvenes de Lima, te vas a dar cuenta que hay jóvenes que salen a estudiar a la universidad o padres de familia que salen a trabajar y retornan solos y le llega el micro, le deja hasta una distancia y tienen que caminar 1 kilómetro, 1,5 kilómetros y a la voluntad de Dios, o sea, abandonados a su suerte. Entonces, darle seguridad a la población es la primera necesidad básica que el Estado debiera cumplir, pero no lo está haciendo, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Primero, a través de los bueno, ahí hay canales una de primera televisión. cosa que habla, esa incoherencia entre el Código Procesal Penal y el Código Penal. Es un código garantista completamente, claro, elaborado para otra época, ¿no? Efectivamente, y ese código tiene muchos errores. Yo tenía la oportunidad de debatir con los que hicieron el código, que eran 3 fiscales, 3 jueces supremos y 3 abogados. Y ese código está pensado en el delito uno por uno, individualmente. Se va a combatir el delito caso por caso. Y no conocen la realidad. La realidad es que los delincuentes, ¿no?, dominan una zona, un territorio, y dentro de ese territorio donde ellos ejercen poder y tienen a la población asustada, que no los denuncia, que no les tira dedo en el argot criollo, entonces ahí cometen las fechorías que quieran. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es empleando policía secreta, empleando policía investigativa, utilizando informantes, confidentes o en todo caso agente encubierto. El policía funge de un ciudadano más, de un comerciante más, es extorsionado, paga. La misma estrategia que Claro. se usó para combatir el terrorismo, concretamente por para la supuesto. captura de Abimael. Entonces, utilizando esa estrategia, uno desbarata la banda y se acabó la delincuencia ahí, porque una banda no permite que otra banda incursione en su territorio. Entonces, cuando tú desactivas una banda, lograste pacificar la zona. Yo le he practicado en mi ejercicio como detective, viora de la PIF, y nosotros no nos preocupamos en caso por caso. ¿Qué banda opera acá? Identificar quiénes eran los integrantes de la banda. Nos íbamos de frente a los delincuentes, no estábamos pensando en la población, en la ciudadanía. ¿Quién lidera la banda? ¿Quiénes son? ¿Dónde se reúnen? ¿En dónde frecuentan? ¿Dónde se divierten? ¿Con quiénes alternan? ¿Quién colabora con ellos? Y una vez que teníamos toda la información, le damos el golpe y desaparecía la inseguridad en la zona. Esa forma de trabajo ya no existe porque ese Código Procesal Penal de 2004, ¿qué hizo? Le quitó la investigación a la policía. Así es. Y la convirtió en un auxiliar del fiscal, de tal manera que a partir de 2004, y que entró en vigencia en 2006, en el Perú ya no tenemos una policía investigativa, tenemos una policía en función de investigación que hace determinados actos de investigación contados con los dedos, ya no tiene capacidad de iniciativa, ya no puede organizar sus planes operativos y tiene que recibir la noticia, notificar al fiscal, el fiscal abre su carpeta fiscal y si es que le entrega a la policía, se lo entrega muy tarde y se quiere resolver caso por caso, de tal manera que ya la policía no planifica, no organiza, no diseña estrategias. Cuando son los que saben cómo hacer la investigación Así y cómo es. conseguir. Y es el que asume el riesgo, porque hay que salir al barrio rojo, hay que meterse ahí, hay que hacer la exactamente captura. lo que recordarás, Pepe, lo que ha sostenido aquí varias veces Fernando Rospigliosi, ¿no? Justamente. Rafael, y si me permitas explicarte, dentro de del desarrollo de esta institución policial que existe en todo el mundo, el primer estadio, el surgimiento de la policía preventiva, la policía uniformada, la policía de la calle. Ese sistema, esa estrategia de lucha contra la inseguridad funciona solamente en poblaciones pequeñas, donde el policía conoce a todos. Claro. Pero en poblaciones grandes donde tú no sabes ni quién vive a la espalda de tu casa, se requiere un trabajo mucho más fino, mucho más profesional, donde tienes que utilizar informantes, confidentes, tienes que hacer un trabajo de inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, lo que hacía la DIRCOTE.
interviene un grupo, una célula terrorista, los interroga, averigua quiénes más son integrantes, con quiénes contacta, les hace seguimiento, etcétera, determina de qué mando dependen ellos, identifica los mandos superiores, los sigue vigilando, no los captura, hasta llegar a la cúpula arriba. Entonces, ese trabajo de inteligencia, de conocer a los delincuentes, de saber dónde se reúnen, cómo operan, qué armas tienen, antes de proceder a la operación, ya no se está haciendo porque ya la policía no tiene la función de investigación, la responsabilidad de investigación la tiene el fiscal, que no sabe, que no es preparado para investigar. Así es, que además no sabe. Ese fue otro error de Alan García. Sí. Bueno, partió a la Guardia... unificó, en su primer gobierno. Unificó a la Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana. La Guardia Republicana tenía sus tareas concretas, la Guardia Civil, los guardias que hemos conocido eran señores guardias en de cuadra, caminados, era otra cosa. Y los juntó, hizo una mezcolanza. Y hemos perdido capacidad operativa en lo que a investigación se refiere. Totalmente. Por ejemplo, una vuelta a ese sistema anterior podría ser posible. ¿Lo han pensado? ¿No? Sí, o sea, se ha pensado, hay muchas propuestas. Una de ellas, por ejemplo, yo era partidario. Más que volver a un sistema así, dividido, lo importante es aplicar esa estrategia. Exactamente. Yo era partidario de una policía unificada, fuerte, que sea mucho más profesional cada día, que supere las limitaciones, la deficiencia y la corrupción que había. O sea, una policía que vaya de mejora permanente, mejora continua. Lamentablemente ha habido malas gestiones y una mala conducción política. No nos ha llevado a una mejora, nos ha llevado a un retroceso. Hoy día tenemos casi una policía preventiva, ya no tenemos una policía investigativa. Y te lo digo, porque soy jefe de región y ya la policía no investigaba. O sea, he tenido que armar cuadros, preparar cuadros, para que logren hacer algunos trabajos de investigación. Estamos en una situación muy difícil. Yo creo que hemos cometido un gran error, que es no procurar tener como Estado, como país, una policía técnica, científica, una policía investigativa, como tienen grandes potencias. Es absurdo. Si la ley le ha quitado la capacidad de investigar a la policía, supongo yo, no sé, pero en las escuelas de policía ya no se incide en la forma de investigar. Por tanto, los policías han perdido hasta las facultades, digamos, hasta las aptitudes. Se ha perdido el tema, primero, del contenido curricular. Antes los PIP solamente se les enseñaba a ser investigadores. Claro, porque eran policías de investigación. Claro. Entonces, ahí recibías cursos para hacer investigación científica, la escena del crimen, recoger adecuadamente los indicios, evidencias y todo elemento incriminatorio, como debe ser, con actas bien formuladas y todo lo demás, y conocías toda la tipificación de los delitos para poder interrogar, porque el PIP tenía que interrogar con el abogado de la otra parte, o sea, era casi un abogado, conocía criminología, criminalística, psicología criminal, sociología criminal. Era un profesional formado para esclarecer un crimen donde no había testigos. Eso ya no tenemos hoy en día. Hoy día tenemos policías que tienen una noción de investigación criminal, pero no completa. Y peor, ya no tienen la experticia a la práctica. ¿Por qué? Porque uno recibe en las escuelas una formación teórica, por muy buen profesor que tengas una buena casuística, pero es en el campo operativo cuando tú tienes que resolver los casos donde desarrollas tu habilidad, tu capacidad y te conviertes en un verdadero estratega frente a la delincuencia. Eso ya se perdió. Los policías de ahora ya no tienen esa experticia, ese dominio. El daño ya está hecho. Si nosotros revertimos eso dentro de la propia policía, nosotros haremos una línea y fortalecemos la policía investigativa como función, vamos a demorar años para recuperar esa experticia que antes la tenía la PIP, que logró desbaratar a Sendero Luminoso, al MRTA. Así es, ¿no? Recuerdo que surgieron bandas de asaltantes de bancos, fueron capturados todos. Bandas de secuestradores, fueron capturados todos. Sí, recuerdo. Teníamos una policía investigativa que es una policía para los tiempos modernos. Perdón, es el único país del mundo que ha capturado vivos a todos los jefes terroristas. Vivos, vivitos y coleando, se los ha puesto en la cárcel, ¿no? Así es. Y lo peor que hasta ahora muchos colegas policías a veces no tienen la visión, también siguen pensando que la solución a los temas de seguridad ciudadana va a ser con más policías uniformados, con más patrullaje. Y eso es falso, porque la prevención sirve, si la sabes utilizar estratégicamente, para evitar la comisión de delitos.
pero no para capturar a los delincuentes. La única forma que tú vas a capturar a las bandas y a los cabecillas de las bandas organizadas que hoy día tenemos es mediante trabajo de investigación y de inteligencia operativa. No hay otra manera. Entonces, si queremos tener éxito en esta empresa, tenemos que ir a refundar una policía investigativa o a fortalecer la que tenemos y darle una connotación para que funcione como una verdadera policía investigativa. Tú puedes tener una sola institución, pero al momento de ejercer las funciones la puedes descentralizar. Claro, como funcionan los hospitales. O sea, sí, por supuesto. Ahí en un hospital te encuentras un cardiólogo, un neurólogo. Así es. De la misma manera, o sea, puedes tener una institución policial, pero con funciones especializadas, diferenciadas, ¿no? Y que permita un mejor trabajo, un trabajo mucho más articulado. Y ahora, estamos frente al tercer estadio de desarrollo de la policía. O sea, la primera fue la policía preventiva, la segunda fue la policía secreta, la policía investigativa, la que se infiltra, y la que es más efectiva porque no está haciendo control de identidad en las calles a cualquiera, sino que se orienta exclusivamente a capturar a los delincuentes. Ahora tenemos que ir a un tercer desarrollo de la policía, que es la ciberpolicía. Claro. Una ciberpolicía que hace el patrullaje, la prevención y la investigación con las nuevas tecnologías, vigilancia electrónica de la ciudad en 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con inteligencia artificial y con inteligencia, con procesamiento de información. O sea, hay que saber quiénes son los delincuentes, quiénes están saliendo de la cárcel, en qué actividades están, con quiénes se reúnen, con quiénes se están reencontrando, qué nuevas bandas se están conformando. Un trabajo inteligente que no se está haciendo y que se tiene que hacer lo más urgentemente posible. Y no hay ideas, por ejemplo, no se trata de ideas, las ideas están, existen. No, pero voy al tema de los pasos fronterizos. Nosotros tenemos como país más o menos 7.030 y tantos, 7.000 y pico de kilómetros cuadrados, 7.000 kilómetros de frontera, Rafael. Sí, ya sé. ¿No? Solamente Tumbes tiene como 120 pasos fronterizos. Igual Piura tiene 3 provincias que dan también con el Ecuador. Por Camino de Trocha puede pasar por cualquier lado. Por cualquier lado. A ese tipo Mamú, cuando lo capturaron, dijo, ¿usted por dónde entró? Por acá. No, yo entré por Brasil. Ahí son como 2.500 kilómetros de frontera. Ahí puedes entrar por cualquier lugar. Por cualquier lugar, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer? No, Pepe, es que, perdón, pero es que lo que ha explicado es perfectamente aplicable al margen de la nacionalidad de los delincuentes. No. Si son delincuentes, no me importa si son brasileros, si son venezolanos, si son ecuatorianos, si son colombianos, si son peruanos. Si aplicas esa estrategia de investigación y de inteligencia, los ubicas y les caes lo mismo. O sea, no es un problema. Yo estaba yendo a otro tema, ¿cómo paramos el flujo de la entrada de delincuentes al país? Te explico, en realidad es fácil porque es un dejo, al toque lo sacas, que es extranjero. Trabajar con inteligencia es tener una red de colaboradores en todo el país, especialmente en zonas de frontera. ¿Quiénes son colaboradores? Son ciudadanos, son civiles que están en el paso de frontera, que están en las posadas, que están en los mercados, que tú como órgano de inteligencia tienes que captar ahí informantes que te pasen el dato inmediatamente. Tú no necesitas un policía que esté en cada mercado, no. Tú necesitas que un colaborador esté en el mercado y te diga, acaban de entrar 5 colombianos. Y tú vas y los intervienes. Entonces, esa red de inteligencia, porque el mejor agente de inteligencia no son los policías y los militares, son los propios ciudadanos que están en la misma zona y que tienen la información a uno, 100% segura. Entonces, tenemos que hacer una pausa general, ¿ya? Perfecto. Y regresamos. Pausa y regresamos.